Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política y mucha información económica. En un ratito les vamos a contar qué está pasando con los docentes, porque se están plantando frente a Cristina. Mañana empieza la paritaria docente y ya han dicho que rechazan de plano la propuesta oficial, no solamente del Gobierno Nacional, sino también de Scioli o de Macri, de un tope del 25% y de carácter anual. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Miguel Ángel Díaz, del gremio UDOCBA en la provincia de Buenos Aires, y con Sergio Romero, que mañana va a negociar la paritaria nacional docente. Bueno, hay una situación bastante complicada porque estamos a días de comenzar las clases y todo parece indicar que se está jugando mucho más que el tema docente en esta paritaria clave para fijar una referencia al resto de las paritarias. Un ratito lo van a escuchar a Hugo Moyano, que hoy salió con el camión a toda marcha, advirtiendo al gobierno que no va a aceptar ningún techo en las paritarias, que si Caló de la CGT oficialista quiere hacerlo, bueno, que los trabajadores no lo van a aceptar y que en todo caso va a haber un plan de lucha si el gobierno quiere fijar un techo en las paritarias y además si el gobierno quiere sellar algún pacto con los empresarios, porque la UIA ha pedido una reunión de urgencia con Cristina. En relación a Cristina, un ratito te vamos a contar por qué postergó el acto que tenía previsto para hoy en Florencio Varela. Se va a realizar mañana y es el plan contener, ¿no?, la preocupación que tiene Cristina por la fuga de intendentes hacia el espacio de Massa y también hacia Scioli. Hay mucho resquemor en la Casa Rosada porque Scioli atiende todos los teléfonos y cada vez más los intendentes lo llaman a Scioli en lugar de llamar a la Casa Rosada. Y Diego Genú te va a mostrar las últimas escenas de peronismo explícito, porque va a haber una playa hot, una playa caliente el sábado en Santa Teresita, y lo que son los tiempos en el peronismo. La estrella, la vedette de Santa Teresita hace un año se llamaba Amado Vudú. Vos me querrás decir, ¿quién es Amado Vudú? Bueno, porque no lo ven últimamente en los medios. Es el vicepresidente de la Nación. Y hoy no sé si estará en la arena de Santa Teresita, por ahí lo dejarán ir a caminar descalzo por la playa, pero difícilmente lo dejen entrar en la mesa chica de negociación del peronismo bonaerense que se va a realizar el sábado en Santa Teresita y donde va a haber dos estrellas. Una, Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza y presidente del PJ, y el otro, Daniel Scioli, que está a sus anchas armando su candidatura presidencial para el 2015. A un ratito vamos a hablar con dos economistas de la oposición, uno de el Frente Renovador de Sergio Massa y otro del espacio UNEN, de la oposición no peronista, para ver cuál es el plan de la oposición para tratar de salir de la situación de crisis económica, para enfrentar la cuestión del dólar, la inflación y qué hacer con la negociación salarial en ciernes. ¿Qué piensa la oposición? ¿Cuál es el plan económico alternativo que tiene hoy la oposición? Y si un poco la propuesta es profundizar el modelo, como dicen algunos kirchneristas, o directamente cambiarlo, como están sugiriendo desde distintos sectores de la oposición. A ver, antes de meternos en esos temas, ¿se animará Cristina? ¿Se animará a qué, Cristina? Bueno, hay algo que todos los economistas, incluso los propios economistas del oficialismo, dicen: en algún momento hay que hacerlo, porque si no lo haces, no hay suba de la tasa de interés, no hay plan ortodoxo, como viene aplicando el gobierno, haciendo los deberes con el FMI, con el Club de París, con Repsol, que valga para dejar de emitir billetes, dejar de emitir pesos. ¿Qué es lo que todos le están reclamando a Cristina? Bueno, que revise los subsidios económicos, los subsidios a la energía y al transporte, que están totalmente desbordados. Miren lo que ha sucedido en estos poquitos meses. Cristina echó por la borda a Moreno. Chau Moreno, lo echó directamente. Después devaluó. Ya venía devaluando el año pasado, devaluó más fuerte en enero. Subió fuertemente las tasas de interés, encareció el crédito. Chau el crédito de consumo, inversión, el modelo de consumo y de mercado interno. Después presentó un índice de precios que significó una especie de confesión de 7 años de mentira del INDEC, con un número de inflación muy alto, 3,7% en enero. Están avanzando a toda máquina buscando dólares en el escenario internacional, cerrando un acuerdo para pagarle 5.000 millones de dólares a Repsol. Están negociando con el FMI para
que abra las puertas del Club de París y cerrar ahí también un acuerdo también para que habilite financiamiento internacional. Están en un proceso de contención del gasto público, por eso Cristina anunció nada más que 11% de aumento de los jubilados, como decía la ley previsional, y no dijo nada de la inflación del 11% en 3 meses, que ya se comió el aumento que los jubilados todavía no cobraban en marzo. Hay una desaceleración evidente del nivel de actividad y mañana empieza la prueba de fuego del gobierno para saber si le va a fijar o no un tope del 25% a las paritarias, cuando todos dicen que el piso de la inflación este año va a ser del 30 o del 35%. Entonces, la prueba de fuego de mañana es saber si el gobierno convalida o no un ajuste del salario real de los trabajadores. Bueno, todo eso que es un perfecto combo ortodoxo, que incluso reclamaban algunos sectores de la oposición, no cambia hoy las expectativas inflacionarias. Y todos están reclamando, bueno, ¿qué hace el gobierno para tratar de cerrar el agujero de billetes de pesos, de cientos de miles de pesos, que se va con los subsidios económicos, por los cuales el Banco Central tiene que pasarle una cantidad enorme de billetes de impresión de pesos al Tesoro para que pague la factura? Mire lo que pasa con los subsidios económicos. Estos son los últimos datos cerrados al año 2013. Los subsidios a la energía, fundamentalmente, y al transporte, el año pasado ascendieron a 134.000 millones de pesos, un aumento del 34%, es decir, un aumento por arriba de la inflación del año pasado. En el caso de la energía es la factura más grande que hay que pagar para subsidiar las tarifas de electricidad y las de gas. Esto insumió más de 80.000 millones de pesos, 47% de aumento. Y en el caso del transporte, donde el gobierno empezó a encarrilar un poco las cosas, con aumentos de colectivos, de subtes, y fundamentalmente colectivos el año pasado y en enero de este año, la factura igualmente asciende a 35.000 millones de pesos, pero aumentó solo 10%, es decir, por debajo de la inflación. Ahora, fíjense lo que pasa con la factura de energía, la de electricidad y la de gas. Esta es 80.000 millones de pesos de factura de subsidios económicos a la energía. Esto es para subsidiar la tarifa eléctrica, lo que se llama CAMESA, que es la empresa mixta que interviene en el sector eléctrico. 33.000 millones de pesos, 37% de aumento. Y estas son las compras de gas y de combustibles al exterior que hace la empresa estatal ENARSA. 31.000 millones de pesos, 62% de aumento el año pasado. Todos estos subsidios son para que la tarifa, entre otras cosas, pero fundamentalmente, por ejemplo, para que la tarifa de luz en el AMBA, lo que se llama el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, sea sustancialmente más barata que en el resto del país. Por ejemplo, para un consumo promedio de 600 kilowatts por bimestre, la factura en Capital y Gran Buenos Aires es en promedio 67 pesos, esta facturita. Para la misma familia, con el mismo consumo en el interior de la provincia de Buenos Aires, ya son 292 pesos, porque no está subsidiada. Para la misma familia, con el mismo consumo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, son más de 400 pesos la factura de luz, porque no está subsidiada. Y para la misma familia, en la ciudad de Santa Fe, familia que consume por bimestre 600 kilowatts, son 395 pesos. Es decir, para mantener esto subsidiado con este precio muchísimo más bajo que en el resto del país, y no explicás por qué acá sí y en el resto no, te estás gastando gran parte, o más de 30.000 millones de pesos, en subsidios solo a la electricidad. Hay un cálculo hecho por la consultora ABC de Dante Sica que muestra que si el gobierno descongelara tarifas y cortara subsidios en el sector eléctrico, que son más de 30.000 millones de pesos, con 5.000 millones de pesos le alcanzaría para poner una tarifa social en el mismo valor, no tocar la tarifa social, para 2 millones de personas que lo necesitan. Y para el resto descongelar 5.000 millones de pesos. Es decir, que hay 25.000 millones de pesos que estás tirando, en el caso de la electricidad, a sectores que no lo necesitan. Ahora, es complicado, por eso decía, se animará Cristina, ¿cómo haces para descongelar las tarifas, tratar de desmontar esa montaña de subsidios cuando tenés un proceso inflacionario arriba del 30% con una caída generalizada del poder de compra de los salarios? Desde el punto de vista político es muy pero muy complicado.
Bueno, fíjense lo que les contaba. En el caso del transporte, por los aumentos fundamentalmente de colectivos, se le puso un tope al aumento de subsidios. Los subsidios generales al transporte aumentaron solo 10% por debajo de la inflación, pero los subsidios de colectivos, que era la cuenta grande del transporte, por los aumentos que aplicó Randazzo en enero del año pasado y en enero de este año, cayeron 3% nominal, es decir que el ajuste real fue mucho mayor. Y esto frenó el tema del transporte. Y nadie quemó colectivos o salió a la calle a reclamar porque vos descongelaste la tarifa, además del transporte, que si se quiere involucra a una mayor cantidad de gente que llega con lo justo. En el caso de la electricidad estás involucrando a mucha gente que es de clase media para arriba. Pero bueno, el contexto económico también era otro. El primer aumento de las tarifas de colectivos fue el año pasado, cuando no estábamos en esta situación muy difícil de este verano. Pero ahí está el gran desafío que tiene Cristina por estas horas. De hecho, es lo que todos están evaluando. ¿Se animará Cristina a tratar de recortar esta factura de 134.000 millones de pesos, que equivale a todo el dinero que tiene que imprimir el Banco Central y pasárselo al Tesoro para pagar la factura, porque no hay forma de recaudarlo con los ingresos tributarios? Y eso es lo que genera inflación por un lado, presiones por el dólar por el otro. Fíjense, el año pasado, miren el despropósito, cómo se ha generado un Estado totalmente desequilibrado que beneficia más a los sectores que menos lo necesitan y beneficia con poco a los sectores que más lo necesitan. La factura de los subsidios económicos a la electricidad, al gas y al transporte sumó el año pasado 130.000 millones de pesos. Y la asignación universal por hijo insumió 15.800 millones de pesos. Es decir, en un año de subsidios económicos te patinaste 8 años de asignación universal por hijo, un plan totalmente necesario para 3,5 millones de chicos en familias o que trabajan en negro los padres o que están desocupados. Pero miren la desproporción. Mientras el gobierno destina 130.000 millones de pesos a subsidios económicos y una parte importante, que hay que calcular cuánto va a sectores que no necesitan, está gastando 16.000 palos en la asignación por hijo. En un año de subsidios económicos que ahora tiene y sabe que tiene que desactivar porque no tiene forma de financiar más que darle a la impresión a la maquinita del Banco Central, se patinaron 8 años de asignación universal por hijo. Si se quiere, la asignación universal por hijo del próximo gobierno y de que el que suceda al que llegue en el 2015. Vamos a discutir con los economistas y también con los sindicalistas del gremio docente qué está pasando con los precios, con los salarios y con el dólar. Y si los docentes son la prueba de fuego del gobierno, si se le plantan en la negociación paritaria a Cristina, ¿qué puede pasar con el resto de la economía? A una semana de la presentación del nuevo INDEC, la inflación sigue siendo el principal problema del gobierno. La Casa Rosada se concentra en la campaña de precios cuidados, que incluye 194 productos, pero está lejos de poner en práctica un plan para combatir el aumento sistemático de precios. Con el eje en los abusos de supermercados y especuladores, el kirchnerismo agita la posibilidad de sancionar una ley antimonopólica, pero no aplica la que está vigente. Preocupado por atraer las inversiones que se demoran, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, tuvo que salir a aclarar que no habrá ninguna medida para regular la rentabilidad de las empresas. Eso no implica una regulación desde el punto de vista de la tasa de ganancias de cada una de las empresas, muy por el contrario, significa generar los incentivos necesarios para que el sistema económico funcione adecuadamente y en donde es necesario verificar el funcionamiento adecuado del Estado como regulador. La mira del Poder Ejecutivo está puesta en la cosecha que los productores sojeros deben liquidar a partir de abril. Para eso puso en marcha un nuevo registro de granos de la AFIT y estaría analizando la creación de una secretaría que cumpla la antigua función de la Junta Nacional de Granos. Mientras tanto, el frente de tormenta que avanza es el de la conflictividad salarial. El sindicalismo opositor prepara medidas de fuerza y rechaza cualquier tope a las paritarias. No hablemos más entonces de paritarias libres. Que diga que el gobierno o establece un máximo, lo está haciendo por decreto. Que diga se termina la paritaria y no se habla más del tema. El jefe de la CGT disidente, Hugo Moyano, advirtió que el techo a las negociaciones salariales sepultará el modelo kirchnerista.
si pretende poner un techo que está por debajo de la inflación que ha habido, ya está abandonando la política de consumo, porque la gente no va a poder consumir, poder consumir lo mismo que venía consumiendo por la inflación que hemos tenido. ¿Podrá el gobierno fijar un límite a las paritarias sin desbordes en la calle y sin un plan antiinflacionario? Miren, ya estamos con Adrián Ramos, que es economista, profesor universitario y economista del espacio UNEM. Gracias por venir, Adrián. ¿Qué tal? Con Marco Labaña, que es economista, director de Colatina y además es miembro del equipo económico del Frente Renovador de Sergio Massa. Gracias por venir. Y también está con nosotros Miguel Ángel Díaz, que es secretario general de UDOCUA, uno de los gremios en la provincia de Buenos Aires. Está por venir Sergio Romero, secretario general de UDA, de los docentes a nivel nacional, pero dice que lo llamaron de casa de gobierno. No sabemos si es algo para prever el tema de la negociación salarial de mañana o es un llamado personal, porque a veces los sindicalistas pasan por casa de gobierno también por llamados personales. Miguel Ángel Díaz, a ver, ¿qué está pasando con la negociación docente? ¿Se ha complicado por esto que manifestaron los ministros de Economía de las provincias que quieren un techo del 25%? Bueno, claro, en la provincia de Buenos Aires una cosa muy rara sucedió hace 10 días, que fue como una especie de gobierno paralelo, podríamos decir, porque 15 ministros de Economía se reunieron en la provincia de Buenos Aires, con el permiso, por supuesto, de cada gobernador, y ellos dieron a trascender que no podría ser más del 25% el aumento para docentes. Es muy contradictorio esto cuando hay una mesa supuestamente nacional que va a fijar un piso de la paritaria nacional docente. Acá creo que primero tendríamos que hablar de la nación, del gobierno nacional. El gobierno nacional podría ayudar a las provincias, porque acá se está el informe que ha dado usted, evidentemente estamos en una situación muy difícil, los trabajadores lo sabemos que es así, pero bueno, el gobierno nacional podría colaborar con las provincias y tiene un elemento que es el FONIN, que es Fondo de Incentivo Docente, donde hoy manda a cada docente, a cada cargo de maestro a través de un fondo especial que le llega al maestro, que no pueden utilizar esos fondos los gobernadores, 225 pesos. Eso nació en el año 99, que eran 60 pesos. Actualizados tendría que estar en 470 pesos. Si da si hace ese aporte y lo duplica, sería podrían empezar a respirar las provincias, porque acá estamos hablando de subsidio, que empieza a subsidiar a la gente, ¿no? Igualmente, ustedes están pidiendo 61% de aumento del salario inicial. No, nosotros lo que estamos pidiendo en la provincia de Buenos Aires, estamos pidiendo el 78%. Vamos a ver cómo es. Es decir, me dice que el 61 que le dije se queda corto. Sí, porque mire, este afiche lo hicimos en el año 2007, decíamos, la inflación devora tu salario. Sí. Y éramos muy pocos los que hablábamos de esto. La inflación devora 2007. ¿Qué pedíamos en ese momento? 1.800 pesos de básico. Esa inflación fue creciendo y hoy a los 7 años esa inflación nos demuestra que ese salario fue creciendo en 6.400 pesos. Es científico. Es decir, el 1.800, si lo hubiesen actualizado por la inflación, hoy son 6.400 pesos. Fíjese, mire, dice, pero 1.800, están ganando 3.600, vos pedís ahora 6.400. No es un capricho. No es un capricho, es la evolución del salario, de cómo se fue deteriorando. Si lo hubiesen ajustado por inflación al salario inicial docente. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Hubo un crecimiento, supuestamente, del presupuesto educativo dentro del Producto Bruto Interno, de 4 pasamos a un 6, pero resulta que eso en el bolsillo es al revés, es inverso. Hubo un decrecimiento de los salarios, y es lamentable eso lo que ha pasado. Y esto ha pasado en la Argentina. Ahora, ¿la provincia de Buenos Aires puede pagar? Sí puede pagar. Tiene un presupuesto de 180.000 millones de pesos. 180.000 millones de pesos. 180.000. En educación tiene que invertir el 37, porque el legislativo, la voluntad del legislativo, hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, dijo el 37 va a educación. Son 66.000 millones de pesos. A ver, Díaz. ¿Cuánto? Espere, un segundo. ¿Cuánto invirtió el año pasado en educación? 39.000 millones de pesos. Es decir, que hay 27.000 millones de pesos más para invertir. ¿Cuánto es eso? El 70%, que sí que estamos muy cerca de obtener la cifra que nosotros queremos. Entonces, esto se llama voluntad política. Si el gobernador quiere, puede resolver en la provincia de Buenos Aires salarios dignos. Y entonces no va a haber, yo le garantizo, los números van a garantizar que no va a haber problema en la provincia de Buenos Aires y va a haber clase. Usted está enrolado en la CGT de Moyano. Sí, yo soy compañero de Hugo en el Consejo de Dirección. Ahora, la pregunta es, ¿en esto la responsabilidad de Scioli entonces?
compartida, porque el gobierno nacional evidentemente está ahogando a las provincias. El gobierno nacional tiene la misma matriz del menemismo, lo critica mucho, pero se sacó la escuela de encima y no hace ningún aporte, nada más que poner una cifra. Es fácil poner una cifra. Ahora, ¿en qué colabora vos? Ahora, no es lo mismo si el gobierno nacional a partir de mañana fija una cifra del 25 que si dice, bueno, 32, 33%, claro, 35%. Pero después dice, pero yo no tengo nada que ver. Y no es lo mismo que si dice, bueno, páguese en 3 cuotas o es, no sé, 30% de una cuota. Por supuesto que todo tiene que ver con ver qué pasa con el salario frente a la inflación. Y no solamente los docentes, es una referencia para el resto del sector público y también para el sector privado. Está bien, pero ahora que no nos digan que nosotros vamos a perjudicar al país, vamos a impulsar más la inflación, porque la inflación ya llegó hace mucho, y el deterioro del salario hace mucho que pasó, y tiene que resolverse alguna vez. Nosotros tenemos que recuperar el salario. No, ¿qué nos dan a principio de año? Una recomposición salarial que no alcanza con la inflación pasada y se atrasa también con la inflación que viene. Entonces, acá lo que tenemos que hablar es de un salario digno que se sirva para poder vivir. Es mínimo eso. Y esto, la verdad, no se obtiene nunca. 10 años de crecimiento, la verdad que no nos tocó nunca. Siempre fuimos los orejones de tarde. La verdad que este gobierno tuvo la suerte de tener aliados dirigentes que no sirven para nada. A ver, Marco Labaña, Adrián Ramos, ¿qué está proponiendo la oposición en esta situación? Mirá, ¿hay margen? ¿El gobierno tiene margen para dar aumentos en el sector público por arriba del 25%? Yo creo que hay que tener en cuenta algo que señalaba recién, y que es lo siguiente, que un gobierno que durante muchos años, varios años, acumuló desequilibrios y errores y torpeza de política económica, ahora quiere poner como responsable del futuro del resultado de la economía la negociación de las paritarias salariales. La verdad es que casi una paradoja. Este gobierno ha acumulado errores macroeconómicos durante mucho tiempo, desconoció la inflación, atrasó el tipo de cambio, atrasó las tarifas y ahora nos llevó a esta situación, en la cual, como decía un amigo mío, existen dos escenarios en el 2014. Por un lado, un escenario triste y el otro es un escenario malo. El escenario malo es el más conocido, es el que vivimos hace poco, que es el de donde se consumen las reservas y tenemos que vivir pendientes del mercado cambiario. El escenario triste es el que nos está empujando el gobierno, un escenario con recesión, caída del poder adquisitivo de los saberes jubilatorios y de los salarios y una tasa de inflación creciente. Ahora, la pregunta es, en este contexto, ¿no? Y me están informando que Sergio Romero de UDA, que se había trasladado a Casa de Gobierno, dice que la situación está muy complicada, que al parecer no hay posibilidad de llegar a un acuerdo mañana cuando se sienten en principio, y que todo indica que el gobierno quiere fijar directamente la pauta salarial docente por decreto, con lo cual están evaluando, por lo menos en UDA y en otros gremios nacionales, anunciar un paro. Si esto ocurre, si el gobierno unilateralmente fija por decreto la pauta salarial docente a nivel nacional. ¿Hay margen? ¿El gobierno logró controlar la situación cambiaria? ¿Ya el dólar es un no problema, por lo menos por los próximos meses? ¿Y ahora el gobierno tiene margen para ver qué hace con las paritarias, cómo desacelera la inflación? Marco Labaña. Creo que ahí logró una calma muy transitoria. A través de acuerdos con las cerealeras que han liquidado algo y esperando llegar a abril que venga la nueva cosecha. El problema de fondo sigue sin trabajarlo, que el problema de fondo sigue siendo la inflación muy elevada que hay, y con la devaluación que hubo, la inflación se ha ido acelerando, con lo cual el problema se agrava, y por el otro lado las reservas siguen cayendo, con lo cual tenés una inflación creciente y reservas que siguen cayendo, con lo cual, más allá de esta calma transitoria, todavía no está trabajando el problema de fondo, y si no lo empieza a trabajar muy rápido es de abril a junio, que es cuando empieza a tener mayor comodidad, si se quiere, por la liquidación de la cosecha, se le va a complicar un poquito. En realidad, digamos que hoy cayeron las reservas, pero las reservas están más o menos estabilizadas. El gobierno paró la sangría de las reservas que había tenido de manera dramática en enero, por ejemplo. En los últimos 15 días las cerealeras liquidaron 1.000 millones, ¿no? Claro, por eso, logró controlar esa situación. Ahora le pregunto a Adrián Ramos, en este contexto, ¿el gobierno puede apostar a un escenario donde no hay ninguna posibilidad de crisis por delante?
Eso no lo sabemos. En realidad lo que ha hecho el gobierno es atajar una crisis cambiaria con una política que va detrás de los acontecimientos. Básicamente un salto de la tasa de interés, que yo no sé si uno tiene órdenes de magnitud, pero pasó del 18 al 30%. Son 12% de aumento de la tasa de interés en apenas unos días. En el mundo, cuando se discute en aumento de tasa de interés, habla de 1 o 2 puntos y ya eso lleva a una discusión de varios meses. Bueno, también nadie tiene inflación del 25-30% anual. Ahí va el problema. Tasa de interés, a ver, explícalo. Básicamente, si uno quiere sacar un crédito para el consumo, un crédito prendario para el auto, bueno, todo eso sale mucho más caro. Por supuesto, las tasas de interés... Porque quiere invertir y quiere sacar un crédito para comprar fierros en una empresa, sale mucho más caro. Sí, y eso enfría el nivel de consumo y la inversión. Así es, para hacer funcionar cualquier empresa, uno necesita adelanto en cuenta corriente, descuento de documentos. Esas tasas de interés pegaron un salto terrible en los últimos días y están en niveles de 50, 60, 70%. Eso obviamente va a llevar a una caída muy fuerte del consumo y de la inversión, que es a lo que apuesta el gobierno para lograr el superávit comercial que le permita estabilizar las reservas. A ver, le pregunto y ya está llegando Hermes Wiener, el titular del FAP, del Frente Amplio Progresista, porque hay muchos temas para discutir desde el punto de vista político, qué está pasando con la oposición frente a la situación económica, y también por el tema Venezuela. Atención que hay discrepancias dentro del FAP con el tema Venezuela. Le pregunto a Miguel Ángel Díaz, decíamos esto, que la información que llega de Romero, de la gente de UDA, que está negociando la paritaria nacional, que es la que fija un piso salarial docente en todo el país, dice que está muy complicada la situación porque evidentemente el gobierno insiste con ponerle un techo a esa negociación. ¿Qué van a hacer ustedes si es así? La provincia de Buenos Aires nosotros la estamos recorriendo en todo su interior, hubo asambleas en toda la provincia hoy, y los compañeros lo que están pidiendo es que no se inicien las clases hasta tanto se haga una propuesta seria. Y eso quiere decir, en buen romance, que no va a haber clases. Porque la verdad que los compañeros no pueden vivir con estos salarios miserables. Y esa es la situación. Se está agravando porque los compañeros, hay muchos compañeros nuestros en la provincia de Buenos Aires, que hay 300.000 docentes en términos generales. La mitad de ellos, 150.000, y muchos son sostén de familia, sobreviven con 3.600 pesos de sueldo de bolsillo. 3.600 pesos. Es el salario inicial docente en la provincia de Buenos Aires. Sí, el salario inicial, y hasta tener 10 años de antigüedad no se modifica esa cifra. Pero además, usted sabe, hay docentes que tienen un solo cargo, tienen la posibilidad de tener un solo cargo y no pueden cambiar su situación. Es muy grave la situación en la provincia. Yo le diría con casi seguridad que vamos a ir a un paro muy grande, un paro como el año 88, un paro por tiempo indeterminado en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad que es complicado, ¿no? Porque por otro lado, lo que siempre decimos con los paros docentes, quedan de rehenes los alumnos y los padres. Mira, Maxi, los rehenes somos los docentes, que tenemos la presión de la sociedad y los malos gobiernos que nunca se plantearon, ni Alfonsín, que tuvo la oportunidad histórica después de la Marcha Blanca, de crear una política de Estado en educación, y entonces pasarían las gestiones y no habría ningún problema y habría clase siempre. Si la clase política quisiera, el tema docente se resuelve fácilmente, pero no quiere. Bueno, está bien. Yo es verdad, vos sabés que es verdad lo que te estoy diciendo. Hay recursos. Bueno, cuando vos estás gastando 130.000 millones de pesos en subsidios, gran parte va a sectores que no necesitan, evidentemente hay recursos. Y cuando tenés a veces hay dificultades para administrar esos recursos. Cuando tenés un Ministerio de Educación que tiene 50.000 millones de pesos y gasta 25 nada más en universidades, y el resto es unidad ejecutora de planes, de muchísimos planes que son paralelos, que no tienen que ver con la educación pública, y se gasta y mantiene militantes, entonces vos decís, se está gastando la plata mal. Entonces se puede reordenar, y si esto se construyera en una política de Estado, no habría este problema, porque cuidarían la oposición y el oficialismo cuidarían este cofre, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Hermes Wiener, que tiene experiencia en administración de un Estado, gobernó la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cómo se sale ante estas situaciones? Gracias por venir, Hermes. A ver, Marcos Labaña, Adrián Ramos, ¿tiene margen el gobierno? ¿O el gobierno está haciendo lo que todos le pedían? Que
que trate de emitir menos, que trate, bueno, de poner el dólar en algún valor acorde, que defienda las reservas, que suba las tasas de interés para no beneficiar la dolarización, sino volver al peso, y también que trate de ordenar las expectativas inflacionarias. Y cuando vos está empezando el año, si los aumentos salariales son arriba del 35%, también está dando la idea de que ese es el piso de la inflación, y por ahí se viene una carrera precio-salario. ¿No está un poco, en algún sentido, el gobierno encajonado, obligado a hacer lo que está planteando, a hacerse el duro y decir, no, tiene que ser 25 y de acá no tienen que pasar? Sí, a ver, lo que el gobierno está haciendo, si se quiere, es que el costo del ajuste lo termine pagando el trabajador. Porque todo viene aumentando por arriba del 30% y al trabajador se le busca una paritaria en torno del 25%. Entonces, eso va a ser complicado. Eso es lo que fue la esencia del Rodrigazo, si se quiere. Todo ajustando a tasas nominales mucho más altas, y el que ajustaba o el que trataba de ajustar era el salario. Eso creo que es perjudicial para la economía. Ahora, lo cierto está que el grado de deterioro es tan grande que las empresas, si uno se pone desde el punto de vista de la empresa, los costos también ha sido muy elevado. Está en una trampa que creo que todavía no sabe cómo salir. Creo que la política que está llevando adelante es, como vos bien decías en la introducción, es ortodoxa, y lo único que va a generar es más recesión, más impacto negativo. Creo que tienen que hacer una reecuación del gasto, asignándolo correctamente. Yo no soy de los que cree que hay que hacer una reducción, sí una asignación correcta. Un ejemplo, nosotros hemos planteado dentro del Frente Renovador idea de baja de impuestos para lo que son inversiones, empresas pymes, etcétera. Con menos del 10% de los subsidios vos podés generar un impacto muy interesante en términos de inversiones y creación de empleo. Entonces es cuestión de dónde uno asigna. ¿Qué vale más, la asignación universal o los subsidios mal administrados, ¿no? Adrián Ramos, ¿es sostenible el dólar a 8? Mira, eso va a depender de cómo evolucione la inflación, es decir, esto que los economistas en su jerga llaman el pass-through, es decir, el traslado de la devaluación a los precios. Y la verdad es que para que no haya un traslado directo de la devaluación a los precios, necesariamente tiene que haber un programa detrás de eso. Y nadie, como vos decías recién, no es lo que le están pidiendo al gobierno. Mira, primero, el mundo no se nos vino encima, como señaló alguien del Poder Ejecutivo. En realidad la tasa de interés internacional sigue estando baja y los precios internacionales de la soja siguen estando altos en relación a la historia reciente. Por otro lado, nadie le pidió al gobierno que nos llevara a esta situación crítica. Nos condujo a través de errores y de torpezas. Y nadie le pidió al gobierno que tomara decisiones de política económica, como está tomando en los últimos tiempos, sin un programa detrás. Porque luego lo que estamos viendo ahora es reacción atrás de los acontecimientos. Y por eso tiene ahora un ajuste brutal con una suba de la tasa de interés como la que estamos viendo, o por ejemplo tenemos el salto devaluatorio que tuvimos a fines de enero, sin tener en cuenta los efectos de eso sobre los sectores más vulnerables. Hermes Wiener, gracias por venir. Ahora vamos a charlar mano a mano, más tranquilos, porque hay varios temas de la agenda política y además que está pasando en la oposición no peronista y dentro del peronismo. Pero ¿qué haría Hermes Wiener gobernando? En la provincia o incluso si llega a la presidencia de la nación. Si se lo encuentra a Miguel Ángel Díaz, que es secretario general de un gremio docente, ¿no le plantearía también, no tengo plata, hasta acá llegué, mirá la situación económica, tengo que poner algún freno a la inflación? Bueno, nosotros en Santa Fe, en cuanto al gremio docente, hemos avanzado significativamente en la defensa de sus derechos. Tal es así que hemos titularizado 26.000 docentes que estaban trabajando en forma no registrada, que no tenían derechos a vacaciones, que no tenían derechos a jubilación. Estamos también trabajando en la conformación de un salario que hoy es el segundo salario a nivel nacional, después de Santa Cruz. Y digamos, los aportes jubilatorios que van haciendo todos los empleados públicos hace que los docentes tengan también acceso al 82% móvil como jubilados. Vale decir que hay una atención especial sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo para los docentes. Ahora, está viendo acá que Cristina, de alguna manera, hoy su principal preocupación es frenar un poco la discusión salarial. ¿Está tratando de ponerle algún orden a la situación económica? Sí, pero mire, yo creo que acá hay que buscar el acuerdo necesario con los trabajadores. Y esto se logra en la mesa de diálogo, poniendo los problemas sobre la mesa. No, por ejemplo, podemos decir mucho de las jubilaciones, pero si no pagamos el 82% móvil, estamos en falta. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros en un salario digno?
y discutiendo también con lo que significa la inflación, con lo que significa el aumento de los precios, ¿no? Y este es el tema grave que tiene mi país, que lo acaban de reconocer, por suerte. Ahora, lo que nosotros necesitamos es qué se hace de ahora en adelante, ¿no?, para frenar realmente este cáncer que es la inflación. Díaz, hay algo que el otro día me explicaban, el salario inicial docente en la provincia de Buenos Aires es 3.600 pesos. Sí. En Santa Fe 5.000 pesos, ¿puede ser? 5.200. Es decir, si ustedes quieren llevar los 3.600 a 5.200, ahí tenés más o menos 50% de aumento, 40% de aumento. Ahora tienen economías parecidas, Buenos Aires... ¿Y por qué se han dado estas disparidades? Y bueno, porque uno, como el gobernador, se preocupa por la educación, se preocupó en su momento por la educación, y otro no quiere a la educación argentina, al bonaerense no quiere a los docentes, evidentemente, no le interesa a los pibes, porque la verdad acá se habla mucho de los pibes. La provincia de Buenos Aires debe hoy 500 millones de pesos a proveedores, que son los que proveen los comedores. Ahora, fíjese qué negocio que será que hace 6 meses que le tienen deuda con los proveedores, sin embargo le dieron comer hasta diciembre. Claro, le dieron a comer comida balanceada, ¿no? No le dieron comida. Y yo me acuerdo que se dijo una vez en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la comida de los chicos no se jode, ¿no? Entonces, la verdad, si quieren a los pibes, en serio, demuéstrenlo en los hechos. Yo hago muchas veces, cuando me hacen reportaje, menciono a la provincia de Santa Fe, porque no es más rica que la provincia de Buenos Aires, no tiene más recaudación que la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ellos tienen un salario de 2.000 pesos más por arriba de un trabajador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no lo hacen? Y bueno, esto se llama así, decisión política. ¿Hay un efecto de demostración con el tema policial, lo que pasó con los policías a fin del año pasado, con el 40% de aumento y demás? En diciembre. ¿Qué policía iba a pensar, pero sinceramente, con la mano en el corazón, que le iban a dar un 66%? ¿Quién de todo ese movimiento iba a pensar eso? Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas no dicen. Un método un tanto extorsivo. En la provincia de Buenos Aires no hubo ni corridas ni nada. Ahora, ¿qué nos dice eso? Hay que luchar, porque si no luchás, la plata no aparece. Ahora, la plata apareció en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿no era que no había un mango? ¿Qué dijeron los funcionarios? Y la verdad que estaban atrasados en los salarios. Ahora te diste cuenta, 6 años de gobierno y te diste cuenta ahora que estaban atrasados. ¿Y los sueldos docentes cómo están? Ahora seguimos la discusión económica. A ver, vamos y escuchen esto porque la verdad que le aporta un poquito de picante a toda la discusión paritaria. Escenas de peronismo explícito. Acá vamos a verlas. Volvemos a la escena. Bueno. Acá estamos, con las escenas de periodismo explícito. Contame lo que dijo Mario Ishi, el ex intendente de José Cepaz. Sí, tiene que ver con la discusión sobre paritarias, porque de alguna manera Ishi puso en palabras lo que otros funcionarios del gobierno dicen en voz baja o dicen fuera de grabador. Dice, el que pide más del 25% en las paritarias es un desestabilizador, dijo Mario Ishi, senador provincial, una persona que estuvo muy cerca de Néstor Kirchner en su momento, distanciado hasta hace poco de la Casa Rosada, pero ahora otra vez muy cercano a la posición del gobierno nacional, crítico de Scioli, ¿no? Pero con este mensaje... Bueno, en su momento coqueteó con Massa, coqueteó con Scioli, hace 15 días la vio a Cristina y hoy está de nuevo ultra kirchnerista. Un mensaje nacional, también para la provincia. El que pide más de 25 es destituyente, es decir, acá no tenemos a Díaz del gremio docente que es casi un golpista, pues está pidiendo más del 25% de aumento. El gobierno nacional no lo dice en esos términos, pero el porcentaje, que me parece que es lo importante, es el mismo, 25%, y hay que ver esta información que viene ahora de Casa Rosada, si mañana finalmente se hace esta reunión o no, y si la decisión del gobierno es cerrar por decreto o intenta algún tipo de negociación. Se toma de algunos ejemplos como de las provincias que ya cerraron. Escena de peronismo explícito total. Mario Ishi, hablando hoy en nombre del gobierno nacional. Me encanta Ishi, en algún momento estuvo a punto, con la garrocha en la mano, iba y ya estaba... De quedarse afuera. No que quedarse afuera, de pasar al otro lado. Estaba a punto, decía barbaridad, de que los chicos de la campo le están llevando el país al desastre y demás. Lo sigue diciendo, hace 15 días estuvo en Olivos. Hoy es un defensor a ultranza del modelo y le pone el freno a todas las discusiones. Con el poncho al viento, el freno a las discusiones sale un monstruo, un fenómeno. Escena de peronismo explícito. La otra es Santa Teresita. ¿Qué pasa en Santa Teresita? Playa bonita de nuestra provincia de Buenos Aires. Sí, acá tenés una foto
de hace exactamente un año. En Santa Teresita, Amado Vudú era la estrella. Era la estrella, encabezó un encuentro de los intendentes, ahí estaba Julián Domínguez, que va a estar seguramente también esta semana, y varios intendentes de la provincia de Buenos Aires con un mensaje muy claro en ese momento de Vudú: Scioli es un cobarde. Hay una actitud de cobardía política de parte de Scioli, dijo Vudú hace un año, porque reclamaba mayor coparticipación para la provincia. Bueno, la escena de este fin de semana, de este sábado en Santa Teresita, probablemente no lo tenga Vudú y lo tenga Scioli. A Vudú lo mandan a hacer Castillito en la arena. No está anunciado, por lo menos, el vicepresidente. Los protagonistas van a ser Fernando Espinosa, el presidente del PJ bonaerense, y tal vez Daniel Scioli, el gobernador. Daniel Scioli, que prometió su presencia, y varios ministros, como Randazzo, como Julio De Vido, quizá Alicia Kirchner, algunos otros ministros que tienen, Sergio Berni va a estar, que tiene una buena relación, por supuesto, con Cristina. Y De Vido va con la chequera de las obras públicas. Alicia Kirchner, bueno, la de los planes sociales para contener. Y Berni con el tema de seguridad, con la gendarmería, están desesperados los intendentes del conurbano. Sí, y atención con lo que dijo Alberto Descalzo, otros de los que se mencionaban como posibles fugas hacia el masismo. Dijo Alberto Descalzo: queremos más obras, pero también queremos más participación política. No solo más obras, queremos tomar decisiones, y respaldó también el deseo de Scioli de ser candidato a presidente. Y la última escena de peronismo explícito del día, ¿qué es? Bueno, hay varias. Sí, los dichos de Randazzo sobre Delía. Los dichos de Randazzo sobre Delía tienen que ver con Venezuela, por supuesto que se mencionó en todos lados. Delía, que había pedido fusilar a Leopoldo López, el líder opositor venezolano que está detenido. Sí. Hoy el primer funcionario del gobierno nacional que habla sobre este tema, casi 2 días después. Muy importante, la verdad que es importante que un funcionario que es ministro del Interior, en este caso Randazzo, salga a decir: ¿saben qué? Lo de Delía es un exabrupto, no compartimos nada, pues si no, queda como que Delía era la cara del kirchnerismo. Sí. Que Delía, que va a los actos, que habla en nombre de Cristina, que esto, que lo otro, es el que pide fusilar a un líder opositor, y parece que esa es la visión del kirchnerismo. Por eso, hoy Randazzo, en una entrevista que dio con Infobae, dijo 2 cosas. Lo primero que dijo es: Delía no es funcionario del gobierno. Lo segundo que dijo fue esto: flaco favor le hace al gobierno de Delía diciendo tamaño disparate. Bueno, hubo otras figuras del kirchnerismo, como Ricardo Forster, que también lo dijo, pero como funcionario importante, lo de Randazzo hoy haciendo... Bueno, Ricardo Forster, que dijo el intelectual de Carta Abierta, que poniendo también una cuota de cordura, inusual, a veces en los documentos de Carta Abierta, pero en este caso Forster dice: me parece un retroceso inmenso, estoy en contra de la pena de muerte y mucho más por razones políticas, le hace daño a cualquier proyecto democrático, a cualquier proyecto progresista, lo dicho de Delía. Una obviedad, pero está bien que lo digan. 2 figuras que aparecieron hoy diferenciándose de Delía. Hasta este momento nadie había dicho nada. Cristina mañana lanza el plan Contener. Contener en realidad va a impulsar el plan Progresar para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan. En Florencio Varela. Claro, pero el plan que va a lanzar, sin decirlo, es el contener a los intendentes que se quieren rajar o con Massa o fundamentalmente con Daniel Scioli. Después de casi medio año, Cristina Fernández de Kirchner volverá al conurbano bonaerense. La presidenta estará en Florencio Varela para lanzar el plan Progresar en un distrito clave para el oficialismo. Después del pase de Raúl Otacé a las filas del masismo, el oficialismo se puso en alerta por la fuga de intendentes que hasta hace no tanto fueron ultra kirchneristas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, volvió a entrar en actividad como parte del plan Contener, que reactivó la Casa Rosada en los últimos días. La visita de Cristina al municipio de Julio Pereira busca recuperar un vínculo que el kirchnerismo descuidó desde que Sergio Massa se abrió del Frente para la Victoria. El otro jugador de peso en el Gran Buenos Aires es Daniel Scioli. El gobernador cierra filas con la presidenta y promete su asistencia para el fin de semana en Santa Teresita, junto a ministros del gobierno. Pero no deja pasar un día sin dar muestras de autonomía. Ahora Scioli se anima a promover una nueva etapa dentro del peronismo para clausurar la era K. Ni populismo ni liberalismo. Lo respalda la mayor parte de la Liga de los Gobernadores y los intendentes del PJ, que todavía se mantienen en el oficialismo. Hasta Martín Insaurralde, presentado el año pasado como el delfín de Cristina, sale a pedir una oportunidad para Daniel en el 2015. ¿Tendrá éxito el gobierno con el plan para contener a los caciques del conurbano? ¿O la temporada de salto con garrocha se extenderá en la provincia de Buenos Aires? Ahora vamos a seguir la discusión económica y con los sindicatos docentes. Hermes Wiener, a ver, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Cómo la ve a Cristina? Mañana reaparece en el conurbano, hoy va a ser una cadena nacional, bueno, finalmente se postergó para mañana por razones climáticas.
Cristina está nuevamente protagonizando la política, es decir, está conduciendo el gobierno, algo que le reclamaba también la oposición, la falta de conducción. Sí, pero no abordando los problemas. El problema más serio que tiene Argentina es el de la inflación. Y el gobierno, bueno, ha reconocido, ¿no?, así entre media lengua, la existencia de la misma, pero si nosotros no la enfrentamos como país, como nación, la inflación se come todo. Es verdaderamente un hecho inigualable la capacidad de destrucción que tiene la inflación. No solamente en los sectores populares, en los sectores de ingresos fijos, los jubilados, los pensionados, que van todos los días a comprar algo y ven que cada vez traen menos, sino además en la seriedad y en la responsabilidad que un gobierno debe dar para generar realmente inversiones en el país, ¿no? Entonces, cuando sabemos hoy, por datos aproximados, por supuesto, pero que hay 150.000 millones de dólares en los colchones de los argentinos, ¿no? Imagínense que ese dinero, ¿por qué se va del circuito? Se va porque realmente no tiene seriedad ni responsabilidad, un hecho político que viene reconduciendo al país. Entonces, ante la desigualdad, ante el crecimiento de la marginalidad social, en fin, se genera realmente un hecho que cada día deja heridas que no se van a solucionar fácilmente. Ahora, Vina, ¿cuánto creen ustedes que va a ser la inflación este año? ¿O que está en cuánto la inflación? Bueno, mire, yo prefiero esperar los números, ¿no? Sí. Porque si no uno dice un número y parece que está alertando sobre una situación indeseada, pero nosotros creemos que realmente hay que trabajar para frenar la inflación y para generar un grado de confianza. Ahora, esto no se logra si no hay un acuerdo alrededor del país que queremos. Pero usted está diciendo que el gobierno debiera convocar a una mesa de diálogo con oposición, sindicatos, empresarios. No tenga duda, porque se siguen la misma tesitura de que son 2 o 3 lo que resuelven en un país de 40 millones de habitantes, con lo cual las resoluciones, muchas de ellas no son acertadas y otras hay que esperar que funcionen, pero tienen algún criterio negativo en cuanto a su evolución. ¿Usted cree que el gobierno devaluó porque quería devaluar o se llevó puesto la circunstancia? No, las circunstancias llegaron, hubo un momento de un gran recalentamiento de la economía y esto realmente iba en contra de la posibilidad de encontrar una salida. Entonces, bueno, esto calmó, pero ¿qué efecto tiene esta devaluación? La que tiene la aspirina para bajar la fiebre, ¿no? Pasa el efecto de la aspirina y vuelve la fiebre, porque no se atacó la causa, la infección que tiene el país. Entonces, ¿y cómo se ataca la inflación? Digamos, ¿qué es lo que proponen los economistas de su espacio? Porque la verdad que el gobierno dice, bueno, por ahora voy con los precios cuidados. ¿Los precios cuidados sirven? Bueno, sí, algo hacen todos en su momento, pero no todo, ¿no? Porque son precios cuidados, pero después no está la mercadería y el desabastecimiento. Entonces, creo que el tema es complicado. Ahora, aquí no hay otra posibilidad que poner sobre la mesa el país que queremos y construir ese país. Bueno, Cristina ha puesto el país que quiere. Sí, bueno, dice, pero este es mi modelo, si quieren otro distinto, ¿no? Formen un partido político y ganen elecciones. Sí, bueno, pero digamos, mostrar un modelo que ha fracasado, mostrarlo como un modelo exitoso. ¿Usted cree que fracasó directamente el modelo? No tengo ninguna duda. ¿Cuándo se va a volver una situación como esta? El teorema de Previ se perdió, se invirtió. Los productos primarios costaban más y los productos industriales menos. Bueno, esto tiene que ver el efecto de China también, pero digamos, es un proceso que hay que pararlo y ver dónde están los problemas para poder solucionarlo. Y no vemos una voluntad del gobierno para esto. Y si no lo ven hoy, imagínense lo que va a ser transitar estos 2 años que faltan, ¿no? Son 2 años que tenemos que tratar de que haya un clima de normalidad, un clima de tranquilidad, de paz, de pensar en la gente que sufre, de pensar en que el 33% de los asalariados argentinos viven en negro. ¿Hay sectores económicos que quieren echar a Cristina? ¿Y tal vez algún sector político? Yo creo que no. Por lo menos no he escuchado a nadie que lo plantee de esa forma. Y me parece adecuado defender el gobierno hasta que finalice, porque esto es lo que hace a la calidad de una democracia. ¿No cree que hay sectores en el peronismo que están entusiasmados con la idea de adelantar los tiempos? Bueno, no los conozco esos sectores, pero yo creo que es un error. Nosotros tenemos que dejar que el tiempo transcurra. Y ese tiempo transcurre, bueno, en dos situaciones que están enfrentadas, pero que tienen que ser
coherentes para poder plantear alternativas válidas. Digo, el oficialismo y la oposición. El oficialismo tiene la responsabilidad, por cierto, y la mayor responsabilidad de reconducir elementos que permitan recuperar la confianza entre los argentinos. Y la oposición tiene que también trabajar para generar realmente políticas que ayuden a pensar al gobierno, pero también que formulen propuestas que serán las que se llevarán adelante cuando seamos gobierno. ¿Hay alguna chance de acercamiento con Mauricio Macri, ir a una gran interna abierta, Wiener, Cobos, Macri, todo en un espacio no peronista? Sí, me pasa que es un tema complicado, porque nosotros tenemos que dar espacio a todas las vertientes ideológicas. No es complicado, ¿no? Me dice, no, sí, hay chance, no hay chance, no es tan complicado. No, pero claro, es complicado porque no hay chance. Y hay un tema que se vive insistiendo y hay mucha gente que naturalmente piensa que lo mejor es que todos se junten en contra del peronismo. Nosotros no queremos esto. Primero porque nunca fuimos antiperonistas. Y segundo, porque creemos realmente que este es un problema que nos concede a todos los argentinos. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto del Consejo Económico y Social. ¿Qué finalidad tiene esto? Reunirnos, hablar, dialogar, ponernos de acuerdo, transitar un tiempo difícil con armonía. Hemos estado con el episcopado para plantear la necesidad de recuperar el diálogo argentino, porque ese diálogo permitió realmente trazar líneas de trabajo que después lamentablemente fueron a dormir en los anaqueles de alguna biblioteca. Pero nosotros tenemos que trabajar en este sentido para que el paso a una Argentina diferente, una Argentina donde haya futuro para los jóvenes, para los científicos, para la gente que produce, para la gente que trabaja, porque estamos en condiciones de hacerlo. ¿Y a Massa y a Scioli cómo los ve? Bueno, son expresiones muy parecidas, ¿no? De manera que... ¿Muy parecidas a qué? A ellos. ¿Ellos dos? Sí. Entonces, pero Massa hoy está en la oposición. Bueno, pero estas son la necesidad de comprender lo que es el peronismo, que no es fácil. La necesidad del peronismo explícito. No, claro. Así que bueno, hay que trabajar en ese sentido. Pero compléteme, ahí juéguese, digamos, ¿qué significa eso? Muy parecido Massa y Scioli. No soy un analista político, pero digo, cuando un señor Otallé adhiere a una posición que venía en una situación contraria, a una posición de apoyo a Massa, digo, ¿dónde está lo renovador? Entonces, bueno, y creo que lo que le falta es realmente un espíritu renovador el peronismo. ¿Y Scioli es el kirchnerismo disfrazado o es el que desafía al kirchnerismo? Porque, ¿sabes por qué le pregunto? No, pero bueno, usted es un dirigente político y existe la sensación de que toda la dirigencia no peronista simplemente está discutiendo en los medios de comunicación y que se está cocinando el sucesor de Cristina entre Scioli y Massa. Y que en realidad Wiener, Cobos, Carrión no tienen posibilidades de suceder a este gobierno porque no tienen posibilidad de gobernar. Pero una persona que ha estado con todos, estuvo con Menem, estuvo con Kirchner, estuvo con Duhalde, en fin, ¿dónde está la alternativa? ¿Por qué no se hizo esa alternativa antes? Digo, son temas muy remanidos, pero son muy claros a la hora de definir dónde está la intencionalidad política, ¿no? Y evidentemente que la intencionalidad política pasa por otros carriles, ¿no? Que serán el enriquecimiento, que serán de determinadas circunstancias que están en contra de la propia ley. Pero que ¿enriquecimiento de quién? De los actores sociales que están trabajando en un proyecto político del país. ¿Usted dice que el peronismo le interesa llegar al poder solo para enriquecerse? Bueno, es una de las cuestiones que hoy tiene, no la que tuvo en su origen. Yo creo que el peronismo, dejémoslo al Perón tranquilo, ¿no? El peronismo son sus continuadores los que no han respetado las ideas del peronismo. Sí, lo van a llamar gorila después de la declaración a Hermes Wiener. Lo que no van a poder hacer nunca es eso, porque no es cierto. He tenido siempre mejor relación con los sectores peronistas en los gremios donde participé, en mi trabajo como médico, obras sociales, en fin. Así que en ese sentido no tengo ningún problema. Diego Genú, ¿qué está pasando con Venezuela? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio Progresista? Bueno, hoy el Partido Socialista sacó un documento de respaldo al gobierno de Maduro, de respaldo a las reglas de la Constitución, de respaldo al mandato de Maduro sobre todo, pero hay otros sectores dentro de lo que es el Frente Amplio Progresista, como Ernesto Sanz, por ejemplo, que hacen hincapié más bien en la libertad de Leopoldo López. ¿Cuál es la posición del espacio? Bueno, el espacio del Frente Progresista es la primera. Nosotros creemos que lo mismo que planteamos a nivel nacional, lo planteamos también de otros países. Tienen la democracia en sus manos y tienen que defenderla. Y nosotros tenemos que apoyarlos para que se defiendan. Ahora, usted apoya entonces al gobierno de Maduro, pero, digo, uno lo que ve en Venezuela es
manifestaciones, marchas, puede haber sectores que quieran destituir a Maduro, pero también lo que ve son fuerzas parapoliciales que se cargaron a un chavista y no sé si 5 ya muertos dirigentes de la oposición, pero más allá de la bandería política, a 6 personas que estaban manifestando en la calle. Bueno, y hay bandas armadas que se sospecha que tienen que ver con servicio de inteligencia, policial y demás, y la responsabilidad de cuidar a los que andan deambulando por la calle. Me imagino allá debe ser también un derecho constitucional manifestar, como es acá. Me imagino. Si hay asesinato de bandas armadas, la responsabilidad siempre es del Estado de proteger a la gente, ¿o no? Así es. Entonces no me queda claro la posición del Frente Amplio. Bueno, la posición del Frente es defender el proceso democrático de Venezuela. Y creo que es la base fundamental, porque nos puede pasar a nosotros, y nosotros vamos a querer defender nosotros y definir nosotros. Entonces, lo que nosotros quisiéramos que nos pase, no podemos creer que es una vía adecuada que a otro le pase, ¿no? Tenemos que trabajar por ese camino. Y Venezuela es un país importante, un país que está dentro del Mercosur. ¿Usted no reclama en el tema de la liberación de este señor, de Leopoldo? Yo creo que es una barbaridad, porque están ante la ley. Creo que realmente lo que habría que hacer es liberarlo, ¿no? Y llamarlo a Luna a declarar, si le quiere, pero no aprovechar una manifestación para encarcelarlo. Creo que esto es un error. En su momento había mucha polémica con una declaración que usted hizo en la campaña anterior presidencial de Venezuela, cuando dijo que apoyaría a Capriles en vez de bueno, fue en otro momento y fue en una circunstancia muy particular, ¿no? Nosotros defendemos realmente la democracia y yo lo conozco, tuve la suerte de conocerlo a Chávez. He estado dialogando con él cuando asumió Lula en el primer gobierno, y la verdad que no quisieron un gobierno así en la Argentina, no porque hay un estilo que no condice con la tradición argentina. Yo creo que esto hay que diferenciarlo. Esto no quiere decir que uno no tenga que respetar los gobiernos elegidos constitucionalmente en cada uno de sus países, pero evidente que hay cosas que uno tiene una percepción diferente sobre cómo manejarse ante la cosa pública, y bueno, creo que esa es la diferencia. Le hago la última. ¿Cuál es el mayor temor para los próximos meses? ¿Usted cree que el gobierno está en condiciones de reencauzar la situación, desacelerar la inflación? Yo creo que no, si no tiene política. Y darle en diciembre del 2015, no sé, a Hermes Wiener, a Macri, sí, a Cobo, no sé quién será. Claro. Sí, yo la creo llave del gobierno y decirle, tomá, acá tenés el gobierno, dentro de 5 días tenés que pagar 7.000 millones de dólares del Boden 15. 5 días después de que asuma el próximo gobierno, tiene que pagar 7.000 millones de dólares del Boden 15. Sí. Bueno, digo... No es por reírse, pero bueno. Sí, no, bueno, es una situación un poquito complicada. Pero, ¿usted cree que el gobierno está reencauzando o que puede reencauzar en los próximos meses la situación? Bueno, tenemos que ver qué es lo que plantea. Digo, hay cosas que, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Ahora reconoció que existe el narcotráfico. Bueno, ya es un punto importante. Pongamos sobre la mesa el tema y veamos cómo actuamos todos para resolver el problema. Porque todo el mundo sabe de dónde entra la droga y de dónde viene. Entonces, procedamos, ¿no? Cuando se desmantela el Cedronar y se lo deja solamente para prevenir adicciones, realmente le sacaron la pólvora que tenía ese organismo como para poder actuar con efectividad. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de Seguridad Democrática, está durmiendo en la Cámara de Diputados desde diciembre de 2009. Eso lo hicieron Arlanian, Binder, Saín, gente intachable desde el punto de vista de la construcción de una seguridad mejor. Está bien, ahora, insisto, ¿cuál es la clave para usted para en los próximos meses reencauzar? Porque me parece que hoy la prioridad para la gente, más allá de los temas de seguridad y narcotráfico, que son muy importantes, reencauzar la situación económica. ¿Cuál es la prioridad? Lo que debería hacer Cristina, no sé, mañana o el lunes. Yo le digo que haríamos nosotros. La prioridad es formar un Consejo Económico y Social, escucharnos los argentinos sobre el proyecto de país que queremos. Porque nos vamos a dar cuenta que todo está vinculado con todo. A veces nosotros decimos, bueno, el tema de educación que se estaba tratando al principio de esta reunión. El tema de educación es un tema que tiene que estar ligado necesariamente con el modelo de país que queremos, con el proyecto de nación que tengamos. Porque cuando fue la ley 1420, que la que revolucionó la educación primaria, se lo hizo en función de un proyecto de nación que vislumbraba lo que pasaba en el nuevo siglo. Y eso le dio una gran fortaleza en su crecimiento. ¿Qué pasó con la reforma del 18? También se dio con un gobierno democrático del interior, de las manifestaciones estudiantiles, pero con una firmeza clara alrededor de dónde tenía que ubicarse la educación superior, que era alrededor del país que queríamos. Entonces digo, si nosotros creemos que se cura el problema del corazón cortándole las uñas al paciente,
Digo, no, hay que cortarle las uñas para que no se lastime. Pero lo que hay que ver es cómo tratamos la enfermedad del corazón. Y la enfermedad del corazón se trata dialogando, no hay otra forma, Maxi, no hay otra forma. Hermes Vina, gracias por haber estado esta noche en Plan M. A ver, vamos cerrando. Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasa a partir de la semana próxima? Hay 5 provincias que tienen que comenzar las clases. La provincia de Buenos Aires, la otra semana, el 5 de marzo. ¿Cómo ve la situación? Acá hay 2 escenarios. Se cierra transitoriamente algún número salarial, los docentes empiezan las clases y se va viendo qué pasa con la inflación, o empezamos ya el año con conflicto docente y otros conflictos sindicales. El conflicto está porque el año pasado terminó en conflicto salarial docente. Se le pidió al gobernador en su momento que abra las paritarias, que las abra en diciembre y que se discuta precisamente en ese momento. Bueno, no se hizo nada. Entonces el conflicto está porque no podemos vivir con estos salarios, ese es el conflicto. Entonces, si no, como decía Wiener, si no se trabaja en una política de Estado, si no se resuelve esta situación, porque si no tenemos, como el señor, ¿cómo se llama? Que usted hablaba recién, el ex intendente de José Cepaz. Mario Ishi. Claro, que dice esta barbaridad del 25%. Va a salir a cazar traidores, decía. Bueno, acá, mire, acá hay varios que están desestabilizando este gobierno y es el mismo gobierno, porque se está hablando de quién va a ser el presidente, el futuro presidente. Estamos adelantándonos 2 años antes y después decimos, pero están haciendo política. Algunos políticos que son gobierno, entonces tienen que gobernar y están haciendo política. Si tienen que resolver esta situación no puede ser más. Entonces vamos a la medida de fuerza, vamos a tener que ir a la medida de fuerza porque nos lleva, nos empuja el gobernador. Adrián Ramos, de UNEN, una reflexión final. Mira, nos metieron en un problema donde el horizonte es de corto plazo, 15 días y estamos pensando en el próximo índice de inflación. La verdad que el desafío futuro de la Argentina no está en derrotar la inflación, que ya fue derrotada en todo el mundo. El desafío de la Argentina está en retomar un sendero de crecimiento y para eso necesitamos más exportaciones y más inversión. Marcos Labaña, del Frente Renovador de Massa. Creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es plantear un esquema económico coordinado entre todas las áreas. Hoy vemos mucho parche y mucha descoordinación entre las distintas áreas que influyen en la economía, que no tienen contacto y muchas veces son contradictorias. Los vemos a la mañana anunciando algo y a la tarde se contradice. Eso desde ya genera mucha incertidumbre en la gente y ninguna solución, ninguna medida que uno vaya a plantear en ese contexto puede tener éxito. Hay que hacer un programa coordinado. Si no lo quieren hacer explícito, tienen que dar las señales claras a la población de hacia dónde queremos llevar la economía. Gracias a los 3. Vamos volando a una tanda y ya volvemos, no te vayas. Por la fuga de intendentes que hasta... ¿Cómo a la 3? ¿A la 1? En estas vacaciones, aprovecha todos los descuentos y beneficios que tenemos para vos. Todos los días 50% de descuento en cines, 30% de descuento en heladerías, 30% de descuento en restaurantes y fast food. Los miércoles, 30% de descuento en supermercados. A las tarjetas del Banco Provincia, cuanto más las pasás, mejor la pasás. Con el Banco Provincia, estamos de tu lado. ¿Por qué en el carnaval los fideos de tu amigo son un manjar? ¡Tatán! ¿Vieron esto? ¡Maestro! ¡Está increíble esto! ¡Magia! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! Vos sos un artista del fideo. Y te quedaste corto, Porque estamos todos en la misma. Estamos todos en carnaval. Buena onda. Tener un techo para tu familia. Una casa propia. Es un sueño simple. Un sueño de todos. Y no es un sueño imposible. Miles de familias comparten el asado de los domingos en su parrilla. Miles de chicos juegan en su propio patio. Miles de familias argentinas ya lograron su sueño y otras miles empiezan a soñarlo. Pero hoy vemos casos de grandes abusos en los precios de los materiales de construcción que afectan ese sueño. Sabemos que es mucho el esfuerzo que realizás y es mucho el que estamos realizando. Por eso, no permitas que esto pase. Si conoces casos de abuso de precios, te pedimos que no compres y que lo denuncies en la línea 130 en las oficinas de ANSES y del Banco Hipotecario o a través de la web de Procrear. Vamos a realizar inspecciones y lanzamos un acuerdo de precios de referencia con corralones y comerciantes de la construcción.
Toda la información en www.procrear.anses.gov.ar. Estamos a tu lado y ayudándote a construir tu casa, tu sueño. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Con Telecentro disfruta de internet 10 megas Wi-Fi más telefonía, más la mejor televisión digital con más de 80 canales. Todo por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Diego, ya nos estamos despidiendo. Mañana clave, como decíamos, Cristina, en Florencio Varela. Sí, el regreso al conurbano al mediodía seguramente será cadena nacional, y también con la antesala de lo que va a ser la discusión con los docentes, si hay un número mañana, si hay un acuerdo mañana, si se abren las negociaciones o si se cierra mañana mismo. Los docentes vienen diciendo que está muy complicado en esta misma hora en Casa de Gobierno, que están tratando de negociar algo para servir la mesa más o menos hasta ahora, mañana, y viene difícil. Hasta ahora es 61 lo que piden los docentes y 23,5 lo que dice el gobierno en cuotas. Nos estamos retirando, nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M. Mañana noche de viernes, noche de picada con periodistas. Tenemos 4 colegas de primer nivel para estar degustando la picada y discutir todo.